En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 888 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Hoy seguiremos profundizando en el número 2274 con el tema El aborto. Dedicaremos esta catequesis a intentar iluminar sobre una pregunta muy específica e importante. ¿Qué ocurre con las madres que han abortado? El catecismo insiste en la defensa de la vida y en reivindicar la defensa de la vida. Y este quinto mandamiento tiene esto como precepto. Pero también la palabra de Dios quiere dar una respuesta, una palabra de sentido y de aliento a aquella personita que en la mayoría de las veces ha sido víctima también del aborto, pero que en otras ocasiones también ha sido con su libre albedrío parte de la decisión en el aborto. El Papa Juan Pablo II, en el año de 1995, escribió una preciosa encíclica que recomendamos a todos nuestros radioescuchas dedicar un momento de su vida para leerla, titulada Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Y el Papa quiso dirigir una palabra de aliento y de consuelo a todas esas madres que habían cometido este pecado. Y les dedica en la encíclica 3 párrafos que son espectaculares. Dice el Papa Juan Pablo II, quisiera tener para vosotras mujeres que habéis recurrido al aborto algo que decir. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos puede haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y con confianza al arrepentimiento. El Padre, de toda misericordia, os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón, también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado
eventualmente por el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. 3 artículos extraordinarios. Cuánto sentido y cuánta esperanza en estas palabras de Juan Pablo II. Y es importante, queridos amigos, tener en cuenta esto, porque son muchas las mujeres que, habiendo abortado en esa experiencia tan dolorosa, han tenido un sentimiento de dolor autodestructivo. Es una especie de conciencia de que lo mío ya no tiene remedio, de que yo no tengo perdón. Como si ellas ya no tuvieran la posibilidad de ser redimidas, y eso es un error. A veces existe el riesgo de entrar en un círculo vicioso de promiscuidad. Más embarazos, más abortos, abandono de la fe, etcétera, etcétera. Sentirse totalmente indignas del perdón. Algunas incluso se hunden hacia adelante y otras hacia abajo, en una desesperación total, en una depresión crónica. Y existe el drama de no saber sanar una herida, de no saber acertar con el camino adecuado para poder sanar. Y la Sagrada Escritura nos presenta un precioso texto que puede iluminar este camino. Jeremías 31, 15, 16. Esto dice Yahvé: en Ramá se ha oído unos quejidos y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. La mujer que ha abortado tiene que ser enseñada y acompañada hacia el arrepentimiento y que sea ayudada a tener su duelo. Un duelo que le ayude a sanar la herida. Es necesario un duelo para poder llegar a sentir el consuelo. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que su dolor se convierta en autodestrucción. El objetivo de esta palabra que el Papa Juan Pablo II le expresó a las mujeres en la encíclica Evangelium Vitae es que nuestro dolor no sea autodestructivo, sino que sea un dolor reparador, que sea un llamado a una verdadera contrición. Porque es que el arrepentimiento cristiano se caracteriza es por ser esperanzador. Si Dios me da la gracia de arrepentirme y de llorar mis pecados, al mismo tiempo está sembrando en mí una esperanza de poder reparar el mal cometido, de poder nacer de nuevo. Por eso a las mujeres que han abortado, la Iglesia les invita al paso de la esperanza. Imagínense ustedes ahora, en este año, el jubileo de la esperanza, el paso de la esperanza. Cuando Dios nos permite ver el pecado que hemos cometido, no solamente es un restregarnos el mal cometido para humillarnos, sino que es hacernos ver nuestro pecado desde la luz de la misericordia. Y esto nos ayuda a muchas cosas. El ver nuestro pecado tiene muchas secuelas. Y esas secuelas tienen muchos síntomas. Nos ayuda a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, una baja autoestima, un autodesprecio, una angustia que a veces es necesario tratarla médicamente, una depresión hasta el punto de llegar a desear el suicidio, un aislamiento de toda la sociedad, un alejamiento de la familia,
un sentimiento de letargo, un no sentir nada, una culpabilidad, una vergüenza, una dificultad en concentrarse, una ira constante hacia uno mismo, unos sentimientos de rencor hacia el padre del niño o hacia cualquier persona que me llevó a cometer el aborto, problemas de insomnio, pesadillas, búsquedas de refugio, alcohol, drogas, juegos, un deseo de tener otro niño para sustituir el que no nació, problemas en mis relaciones con mis hijos que ya tenía, intentando sobreprotegerlos demasiado o descuidándolos demasiado, usar a los hijos que ya tenía como un colchón afectivo, o lo contrario, emocionalmente muy distante de ellos, no sea que se den cuenta que yo aborté, un temor a que Dios me castigue, o el pensar que las cosas adversas que me pueden ocurrir son un castigo por lo que hice, etcétera, etcétera. Tantas situaciones que pueden ocurrir en el corazón de quien ha abortado y que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de perdón. Y eso necesita un acompañamiento. La iglesia tiene que ofrecerlo. Y es verdad, la iglesia, por supuesto que condena el aborto, pero no abandona a las mujeres que han abortado, no abandona al pecador y rechaza el pecado. La iglesia entiende que tiene una encomienda del Señor muy especial para con cada una de estas mujeres que han abortado. Y la iglesia tiene esta tarea, esta misión de ayudar especialmente a sanar esa herida de una forma especial, sembrando perdón, sembrando esperanza. Las mujeres que han cometido el aborto tienen muchas preguntas. ¿Me perdonará Dios? ¿Me perdonará mi hijo? ¿Me podré perdonarme a mí misma? ¿Me aceptarán los demás si se dan cuenta? ¿Me aceptará la iglesia cuando confiese mi pecado? ¿Desaparecerá alguna vez mi pensamiento de haber abortado? ¿Tendré algún día sanación de este dolor? Son muchas preguntas. Es uno de los mejores apostolados que podemos hacer en nuestra vida. Acompañar a las personas en su proceso de duelo y de sanación interior. Por eso hemos dedicado tanto tiempo en los últimos años a las clases de tanatología, porque hoy día vivimos esto. Acompañar a las personas en su proceso de duelo, en su sanación interior. Entre las muchas formas de acompañar a las personas que han tenido y que han vivido el drama del aborto, aquí en los Estados Unidos tenemos este precioso proyecto que se llama Proyecto Raquel. Es un proyecto centralizado en estos centros de orientación familiar que tienen muchas diócesis aquí en los Estados Unidos para acompañar a las mujeres que han abortado y que piden ayuda para poder sanar y poder cerrar sus heridas. Decía Juan Pablo II, la herida que provoca el aborto no cicatriza tan sencillamente. Es posible que una persona se acerque al sacramento de la confesión, pida perdón por haber abortado, la iglesia le perdone, reciba la absolución, pero después de haberse confesado, no termine de encontrar consuelo. Incluso piensa que no bastó con su confesión. Y esto no quiere decir que no se haya confesado bien. Esto no quiere decir que Dios no le haya perdonado. Lo que quiere decir es que esta persona necesita un proceso de duelo interior,
una sanación interior, que probablemente la herida aún no ha cicatrizado. Porque una cosa es el perdón sobrenatural y otras son los sentimientos naturales que han sido heridos y que necesitan tiempo para cicatrizar. Pero Dios ya te perdonó. Ahora tienes que sanar interiormente. Porque no podemos olvidar que el pecado del aborto no solo es una ofensa a Dios, también es una agresión contra uno mismo en sus sentimientos de maternidad, que son instintivos y que forman parte de nuestra propia naturaleza, la cual humanamente ha quedado profundamente herida. Necesitamos darnos cuenta que nuestro hijo abortado nos perdone, para que podamos perdonarnos a nosotros mismos. Es todo un proceso de sanación. Para nosotros entender por qué cuesta cerrar una herida. Los expertos incluso nos hablan de 8 a 10 años después del aborto. Se suele poder entender o empezar a entender esa sensación del dolor que se va cerrando, pero después de un proceso de trabajo. No es al otro día después de haber abortado ni al año. Fíjense, queridos amigos, muchas personas que se acercan al proyecto Raquel, lo que suelen hacer es acercarse después de 10 años de haber abortado. Y eso quiere decir que durante esos 10 años han convivido con ese dolor. Se ha intentado tapar ese dolor y no lo han conseguido. Y cuando se va llegando a una etapa de la vida con un poco más de madurez y se es capaz de mirar hacia atrás, sienten que hay algo que no ha sido sanado y entonces recurren a pedir ayuda. Cuesta tanto porque cuando una mujer está embarazada, a los pocos días de estar embarazada se siente distinta, como que esa hormona que se ha generado en el inicio del embarazo, como que le avisa a todo el cuerpo que ya hay algo diferente. Y esa mujer empieza a sentir la vida de una manera distinta, hasta en sus gustos y sus sabores y todos los cambios que tiene cuando está en embarazo. Si quiere tener un aborto, tiene que tratar de parar ese proceso biológico que se ha iniciado en el momento del embarazo. Y lo tiene que parar bruscamente. Tiene que rechazar todos los sentimientos maternales que han salido naturalmente en ella en el momento del embarazo. Aquellos que también brotan en su conciencia. Y eso, en el momento del aborto, tiene que ser reprimido. Y debe de empezar a pensar y a creer que todo lo que está dentro de ella no es una criatura y que lo tiene que frenar y que ya no puede pensar en clave de mamá. Eso, queridos amigos, que es una autorrepresión muy dura, muy brusca y muy rápida, causa una herida tremenda. No es solamente haberse sacado el niño de su cuerpo, es la herida que se produce. Aunque su mente diga una cosa como que yo no quiero este hijo, su vida emocional y las células de su cuerpo están diciendo, tú eres madre. Si se lleva a cabo el aborto, las propias células de su cuerpo recuerdan el embarazo y reconocen que el proceso de cambio que está ocurriendo se ha terminado de una manera antinatural, abrupta, violenta. Y eso genera un daño que tiene que ser sanado. Por eso no solamente me lo saqué y ya, no pasa nada, sigo adelante sin que nada pase. Eso no es así. No es solamente eso. Produce un daño. Por eso no sorprende que después de un aborto surja un dolor
en el fondo de su ser. Y puede ser que por fuera uno pueda intentar maquillar todo para que no se note, para que no se vea, aquí no pasó nada. Pero en lo profundo de su ser hay una herida tremenda que posiblemente vaya a tardar muchos años en que la puedas maquillar para que no se note, pero tarde o temprano te va a reventar. Esa mujer tiene una pérdida que llorar y sin embargo no puede permitirse el lujo de ese llanto por el esposo, por los hermanos, por los papás, por la familia, por la escuela, dependiendo cada una de la situación que le rodeaba en el momento que le llevaron a cometer el aborto. No se puede dar el lujo de llorar. Y entonces tiene que reprimirlo. Y tiene que hacer una cara a la vida como si no hubiera pasado nada, pero por dentro está rota. Porque es que además afligirse sería como reconocer que una criatura ha muerto. Y entonces se lo tiene que ocultar a sí misma también, porque en mucho grado o poco grado ella también fue culpable de la muerte de su hijo. Y eso es una carga demasiado pesada para llevar, hasta el punto que se suele negar lo que ha ocurrido y entonces es donde se niega la humanidad del bebé y se tiene que autoconvencerse de que ha hecho bien, porque como todo el mundo lo hace, entonces no está mal. Y se tiene la mamá que autoconvencer de eso, lastimosamente. Pero la realidad es que las reacciones negativas vuelven tarde o temprano. Y esto no depende de las creencias religiosas, tampoco depende de la salud mental. Forma parte del instinto y de la naturaleza. Hay un refrán que dice, Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. La naturaleza no sabe de sentimientos misericordiosos y por tanto existe esa herida que la naturaleza la va a reclamar para que tenga que ser sanada. Y ese es nuestro trabajo en la ayuda de que podamos pasar y hacer este duelo. Yo ya sé que Dios me perdonó. Yo ya sé que tengo esperanza. Yo ya sé que estoy en las manos de la misericordia. Yo ya sé que los hombres me han perdonado. Ahora tengo que sanar mi naturaleza. Las reacciones posaborto son fáciles de identificar y se originan ante esa negativa para asumir lo que ha ocurrido. Cuando uno no quiere ver la verdad de lo que ha ocurrido, suprime una emoción y eso puede llegar incluso a traumatizarnos. Y eso suele causar unos síntomas. Por ejemplo, la experiencia repetida. Algunas mujeres tienen recuerdos y visiones del aborto y tienen sueños del bebé que no nació. O una angustia psíquica. Hay mujeres que muchas cosas les hacen recordar el aborto. Por ejemplo, cuando ven una mujer embarazada o cuando ven un bebé en brazos. Incluso existe, queridos amigos, un estudio en la Universidad de Finlandia donde examinan los suicidios entre las mujeres en un periodo de 8 años después del aborto y se descubre que las mujeres que habían abortado se suicidan un 300% más que la población en general. Es un dato muy significativo.
Otro síntoma puede ser la evasión. Se intenta paralizar la sensibilidad, se intenta negar la afectividad, se intenta dar el paso nuevamente al amor y a la ternura. Esto es muy interesante, porque uno no permite que en ese trauma broten sentimientos de tristeza o de culpa a flor de piel. Y entonces hay que evadir, negarse a la afectividad, al sentir, al amor, a la ternura. Estas mujeres que han abortado, también podríamos como agruparlas en dos grupos. Un primer grupo son aquellas damas que sufren reacciones posaborto a un nivel agudo o crónico, fuerte. Y hay un segundo grupo que son aquellas damas que afrontan la vida como si nada hubiera ocurrido, pero tienen una especie de bomba adentro, de bomba interior, que está pendiente de salir y curiosamente puede llegar a salir bastantes años después. Y después de todos esos años, esas relaciones pueden ser severas o leves, pero al final salen todas. La clave, queridos amigos, está en que es muy triste que las mujeres no sepan dónde encontrar apoyo y que durante tantos años estén arrastrando esa carga. Sean muy bien las que desde el inicio tienen un problema fuerte, agudo, crónico, o a las que les llegó tarde, después de muchos años, como dice el mismo estudio, 8, 10 años después. Quizás ellas no encuentran un debido acompañamiento de parte nuestra. Y es muy importante el anunciar unos principios morales por parte de la iglesia, pero también es muy importante acompañar a esas mujeres en una correcta dirección espiritual, en un saber escuchar o directamente en proporcionarles proyectos donde puedan entrar con profesionales en psicología para que hagan sus procesos de sanación. Es muy importante y sería extraordinario que las iglesias tuvieran tanatólogos expertos que se dedicaran a acompañar a estas personas, muy especialmente a estas mujeres. Si esto no es así, si ellas no encuentran la ayuda, esas personas pueden estar buscando refugios que en realidad no les ayudan a sanar de verdad. Hay mujeres que después del aborto, como no tienen ayuda, entonces se vuelven hiperactivas. Hacer cosas. No pueden estar un minuto en silencio. Tienen que estar distraídas todo el tiempo, hacer cosas. Un hiperactivismo. Por ejemplo, en el trabajo. O un tremendo autocastigo. Entablando una relación de abuso consigo mismas, donde las drogas, donde el alcohol es ahí una parte tremenda, el juego, cualquier vicio, las está esperando. Por eso la necesidad de la atención, porque son muchas las formas por las cuales una persona puede autodestruirse si no es ayudado a lidiar con ese duelo, con ese dolor. Me tomé el atrevimiento de recoger algunas frases que han brotado de labios de mujeres que han abortado y que están recogidas en el proyecto Raquel. Frases como, por ejemplo, al principio era como un desahogo, ahora estoy llena de dolor y de tristeza. El desahogo desapareció muy pronto y lo que sentí fue
repugnancia de mí misma. Cuando veo un niño recién nacido o una mujer embarazada, cuando veo a un bebé me pregunto, ¿por qué no puede ser el mío? Cada vez que veo a una mujer embarazada me hace sentir celos. Hasta la misma palabra embarazo me llena de intenso dolor y no sé cómo escapar de esta prisión de tristeza en la que estoy encerrada. Otra decía, no pasa un día sin pensar en el niño que perdí. Cuando me despierto cada mañana, sé que tuve un aborto. Me forcé a no pensar en lo que estaba haciendo. Puse mi corazón a un lado y me sentí devastada. Otra decía, me siento vacía y sola. Parte de mi ser se ha perdido. Otra decía, quiero otro hijo para llenar este vacío de mi vida. Otra que tenía pesadillas decía, cierro mis ojos en la noche y me veo nuevamente en esa clínica acostada en aquella mesa. Otra que expresaba sentimientos de lamentación decía, ¿por qué otros no nos entienden? Mi amigo me dijo, siento que te sientas mal, pero fue lo mejor. Ahora olvídalo. Mi esposo no me entiende y me dice que no hay que hablar de esto, que no hay que traer ese recuerdo. No tengo ninguna memoria para compartir. Lamentar la muerte de un hijo no nacido es algo muy solitario. Y esto es muy frecuente. El no poder compartir con otros el sufrimiento. Por eso el don tan grande de las personas que se dedican a aprender la tanatología para ayudar a pasar estos trances. Otra mujer decía, cuando salí de la clínica de aborto, dejé parte de mi corazón allí. Me debía de haber muerto con el bebé. Siento que quiero morirme por dentro. Quisiera que esto fuera un mal sueño. Aprendí demasiado tarde que soy una verdadera madre. Y así podríamos seguir un libro entero, o muchos libros. Como se ve en todas estas expresiones, en todas estas sensaciones de estas madres, indican que hay un corazón por sanar. Y es posible que el sacramento de la confesión en algunos casos sea la cumbre de esa sanación. Ojalá que así sea. Pero otras veces no. Aunque uno se haya confesado en un primer momento, necesita posteriormente ser acompañado. Dios te perdonó. Ahora yo te ayudo a que tú te perdones a ti misma. Esto es lo que el proyecto Raquel aporta a estas madres. La importancia que al madurar en nuestra vida, al tener la oportunidad de reflexionar sobre ella, entendamos cómo Dios hace luz, no solamente para que veamos el mal que he cometido en mi vida, sino para que también interpretemos esa vida en clave de la misericordia de Dios. Que lleguemos a entender con estas madres que la misericordia de Dios, sin ella no somos nada. Que cuando nos alejamos de Dios somos capaces de cualquier cosa, de matar un bebé, pero que Dios está ahí con su misericordia para acogerme. Que nadie se crea seguro de que no vaya a cometer algún pecado determinado. Caer en cuenta de que cuando caemos en cuenta de nuestro pecado, somos amados inmerecidamente. Que Dios nos quiere, no porque somos buenos. Ante el propio pecado está la ocasión de comprender cómo es el amor de Dios.
Esto es lo que decía Juan Pablo II en el Evangelio Vitae. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretarlo en su verdad.